Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Saben ustedes qué es la falsa humildad? Pues saben qué es humildad, ¿verdad? Pues la falsa humildad es cuando finges ser humilde, nada más para caerle bien a la gente o para que digan qué tan bueno eres. Tengo que admitir que la falsa humildad es que algo que yo hago a veces cuando hablo con gente hispana. Cuando hablo en español con la gente, de repente me disculpo. Ay, perdóname que no hablo tan bien español, o espero que me puedan entender. Aunque yo sé muy bien que hablo más o menos bien el español. O sea, lo digo para que la gente diga, no, pastor, usted habla muy bien, o casi no tiene acento, pastor. No sé por qué, pero a veces hago eso. Y es falsa humildad. Y menciono eso porque a primera vista, nuestro texto para hoy suena como falsa humildad. Como mencioné al principio del servicio de hoy, todo el servicio se trata del apóstol Pablo y de su conversión. Y Pablo era un gigante, era un apóstol, un santo, el misionero más grande que el mundo haya conocido. Él solo escribió 13 libros de la Biblia. Y esto es lo que dijo San Pablo en su primera carta al joven pastor Timoteo. Dijo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero, el principal, el peor de los pecadores. Eso suena como falsa humildad, ¿no? O sea, como Pablo, no seas humilde. Tú eres un gigante entre los santos. Pero luego recordamos el Pablo que conocimos en la primera lectura de hoy. En aquel entonces, él se conoció más por su nombre hebreo, Saulo. Y Saulo era un fariseo. Si se acuerdan, los fariseos odiaban a Jesús. Los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo, muy respetados por llevar vidas tan santas. Pero luego Jesús los confrontó por su orgullo y su hipocresía. Él pudo ver el pecado en sus corazones y les dijo que ellos tenían que arrepentirse así como todos los demás. Y a los fariseos no les gustó eso. Además, los fariseos gozaban de cierta reputación. Eran muy respetados entre la gente. Pero luego vino Jesús y todo el mundo quería seguirle a Él y alabar a Él. Y a ellos les dio celos. A tal punto que ellos eran los que llevaban a Jesús para ser matado. Y Saulo era uno de ellos, un fariseo. Saulo era muy joven cuando llevaron a Jesús a ser crucificado. Pero muy poco después de su muerte, Saulo se volvió muy activo en tratar de eliminar esa herejía llamada el cristianismo. Él encabezó la persecución para arrestar e incluso matar a cristianos. Cuando apedrearon a Esteban, Saulo estuvo al lado cuidando los mantos de las personas para que podían arrojar más fácilmente las piedras hacia la cabeza de Esteban para matarlo. En la primera lectura de hoy, vimos que Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor.
Iba camino a la ciudad de Damasco para arrestar a los cristianos, llevarlos presos a Jerusalén y hasta matarlos. Pero justo antes de entrar a la ciudad fue rodeado de una gran luz. Y Saulo cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le gritó una voz desde la luz. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pasemos por un momento. En ese momento, Saulo se creía el hombre del sombrero blanco. ¿Me explico? O sea, él pensaba que era uno de los buenos, que estaba sirviéndole a Dios, eliminando de este mundo a esa falsa religión del cristianismo, que seguía un Mesías falso llamado Jesús. Pero luego vino la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se puede imaginar cómo se hubiera sentido Saulo? O sea, él se creía un gran servidor de Dios, lleno de celo para eliminar esa maldad del mundo. Solo para darse cuenta de que él era el hombre de sombrero negro, que él era el malo, que era un asesino de personas inocentes. Cuando Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, eso no fue falsa humildad. Pero noten cómo que Pablo no dijo, de los cuales yo era el primero, sino que yo soy el primero. Aún años después, cuando le escribía a Timoteo, ya un gigante, un misionero, un apóstol, aún mientras estaba escribiendo un libro de la Biblia, Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Porque Pablo sabía. Él pudo ver los lugares oscuros en su corazón y en su mente. Él sabía muy bien las cosas malas que aún seguía haciendo. Eso no era falsa humildad. Al contrario, fue un hombre que sabía exactamente de dónde venía todo lo bueno en su vida. Cuando yo era niño, batallaba con la falsa humildad. Es que mi papá siempre nos instaba a ser humildes. Entonces, cuando la gente me decía que hacía algo bien, siempre les decía que no, yo no soy bueno para eso. Yo me criticaba mucho delante de la gente. Hablaba mal de mí mismo porque yo pensé que eso era la humildad. Pero era falsa humildad. Porque la verdad es que sí, soy bueno en algunas cosas. Tengo valor. Tengo dones. Hago cosas buenas como pastor y padre y esposo. O sea, obviamente no soy perfecto. Pero sí hago unas cosas buenas. Y la humildad no significa negar eso. Ser humilde significa reconocer que todo lo bueno que soy, todo lo bueno que yo hago, es por causa de Jesús. Junto con el apóstol Pablo, yo puedo decir, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El principal, el peor de los pecadores. Y eso no es falsa humildad. Porque yo puedo ver lo que está en mi corazón
y en mi mente. Yo sé las cosas malas que sigo haciendo. Al final de cuentas es un poco como Facebook e Instagram. Porque la gente no pone fotos feas de ellos mismos. No ponen videos de sus momentos más vergonzosos. Al contrario, ponen fotos de sus familias felices y bonitas y brillantes. Hasta hoy en día muchas personas, yo he visto a muchas mujeres ya ahora poner fotos de ellas, pero que realmente no son ellas, o sea, tienen un poco de su cara, pero están hechas de la inteligencia artificial. Ustedes saben que es cierto. Y todos nosotros hacemos eso en nuestras vidas. Todos nos ponemos máscaras. Fingimos que nuestras vidas y nuestras familias son felices y brillantes y perfectas. Pero cuando somos honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir con el apóstol Pablo que yo soy el primero, el principal, el peor de los pecadores. Y eso no es falsa humildad. Porque tú sabes muy bien lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, lo que está en tu pasado. Sabes muy bien lo que se encuentra en tu recámara, en tu closet, en tu teléfono. O sea, dentro de unos momentos vamos a cantar todos juntos el himno Sublime Gracia. Ese himno fue compuesto por un hombre llamado John Newton, un marinero del siglo XVIII. De hecho, era el capitán de su propio barco que transportaba mercancías de África a las Américas. Pero ustedes saben cuál mercancía transportaba John Newton de África a las Américas. Sí. Esclavos. John Newton era vendedor de esclavos que se convirtió a cristiano. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. En inglés, el himno dice que salvó a un desgraciado como yo. Sublime gracia del Señor que salvó a un desgraciado como yo. Y en la misa de inglés, toda la gente está cantando eso con una gran sonrisa. Que salvó a un desgraciado como yo. ¿Podrías tú cantar eso? ¿Podrías cantarlo con una sonrisa? Sí. Porque junto con John Newton nos sonreímos, nos asombramos, nos maravillamos por la sublime gracia de Dios que ama a desgraciados como nosotros. Por la gracia de Dios que lo llevó a enviar a su Hijo Jesús para sufrir nuestro castigo y morir nuestra muerte en la cruz. Por la gracia de Dios que nos perdona. Por la gracia de Dios que nos lava en las aguas del santo bautismo y nos adopta como sus hijos queridos. Todo lo bueno que somos y todo lo bueno que hacemos es por causa de la sublime gracia de Dios. John Newton entendió eso. El apóstol Pablo entendió eso. Y nuestra meta, nuestra lucha como cristianos es entender eso, es aceptar cuánto necesitamos la gracia de Dios y luego maravillarnos de qué tan sublime es esa gracia. Voy a ser honesto. Yo todavía batallo con la falsa humildad. Hay una parte de mí que quiere que la gente quiera al pastor Andrés.
que piense que es buen hombre, buen pastor, buen padre, buen esposo. Pero así como Pablo, mi meta no debe de ser que la gente diga, qué bueno es el pastor Andrés, sino que buen Dios tiene el pastor Andrés. Pero ese tipo de fe, ese tipo de humildad no nos nace naturalmente. Que Dios nos conceda esa fe. Que Dios nos conceda esa humildad. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.